Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Enseguida, todos los detalles del enfrentamiento ya a cara descubierta entre Marc-André ter Stegen y el FC Barcelona, y además con el agravante de que estamos hablando del capitán del equipo blaugrana. Como digo, enseguida todos los detalles con Santi Ovalle y con Adrià Soldevila, y además con una persona que conoce muy bien todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Es decir, vamos a hablar tanto de lo que hemos conocido acerca de que el futbolista se niega a firmar ese informe médico, del expediente que se le ha abierto, qué dice la Liga, qué implica el hecho de que no firme ese informe médico en cuanto a la inscripción de Joan García, porque este evidentemente siempre tenía unas segundas, y también qué va a pasar con la capitanía, porque estamos hablando del capitán del equipo blaugrana. Pero 11:31, lo comentábamos con Pablo Tallón en el avance del larguero a las 11 de la noche en hora 25, ya sabéis que a finales de este mes de agosto se va a celebrar el Eurobásquet en Letonia, en Chipre, en Polonia y en Finlandia. España es la vigente campeona de Europa, después de haberlo conseguido hace 3 años en Berlín. Solo es el primer partido, pero sí que ha dado algún síntoma no demasiado halagüeño. Esto no es cómo se empieza, sino cómo acaba. Pero es la primera vez en la historia que la selección española de baloncesto masculino cae en un partido frente a Portugal. Siempre hasta el momento habíamos ganado 13 partidos, 13 victorias, pero en el día de hoy no ha sido posible con un último cuarto bastante flojo en Málaga. Enrique Aparicio, hola. Hola, muy buenas. Aquí estamos en la escalerilla del autobús de la selección española de baloncesto. Están entrando los jugadores. No hay que negar que están dolidos, las caras no son alegres ni muchísimo menos, y mira que le están quitando hierro al asunto porque llevan tan solo una semana entrenando y porque el equipo prácticamente se está conociendo en esta regeneración absoluta de la selección española en la última oportunidad que va a tener de ganar una medalla con Sergio Scariolo al frente. Al principio se la prometían felices todos los aficionados, que estaban creando un buen ambiente como siempre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. De hecho, España se disparó en el primer cuarto, llegó a ir ganando hasta por 18 puntos, pero un tercer cuarto nefasto, 18-28, y luego también muy mala defensa y muy mal ataque en el último cuarto, con un parcial de 12-17, condenó al equipo español, que tuvo incluso en la mano de Darío Brizuela un triple para intentar ganar, que falló el jugador donostiarra, y por lo tanto la victoria la celebraron muy efusivamente a los jugadores de Portugal. Así que 74 España, 76 Portugal. Se acabó este primer partido del torneo Ciudad de Málaga, y a ver lo que hacen el jueves. Al final está tomando galones jugadores de otros años. Evidentemente la regeneración ya no está la leyenda de los 80, así que Willy Hernán Gómez ha tomado la palabra para quitarle hierro al asunto. Llevamos una semana solo de entrenamientos, un partido que también hemos intentado hacer cosas y seguir trabajando, pero bueno, creo que nos queda muchísimo camino. Creo que el partido de hoy, tanto hubiésemos ganado como no, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, que trabajar, falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, cada uno seguir poniéndose individualmente en forma. Acabamos de empezar, así que acabamos de empezar. Palabra de Willy Hernán Gómez, de uno de los más veteranos. España 7-4, Portugal 7-6 en este primer amistoso de cara al Eurobásquet. El próximo 9 de la noche también en el Carpena frente a Chequia, a ver si ahí nos va mejor. Un abrazo, Enrique, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Continuamos. En esta portada también llevamos algo que hemos comentado en estos últimos días. Son temas tan delicados, nosotros informamos y tú extraes tus propias conclusiones. Seguro que te acuerdas de Thomas Partey, el exfutbolista, entre otros, del Almería y del Atlético de Madrid, que se fue al Arsenal. Acabó contrato con el Arsenal el 30 de junio y pocos días después se conocieron que era acusado por una mujer de 2 cargos de violación, otra de 3 cargos de violación y una tercera víctima también de agresión sexual. Le quiere el Villarreal. Hoy ha tenido una vista, la vista del juicio en Londres. ¿Qué ha pasado? Pablo Montaño, Londres, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues que hoy Thomas Partey se ha personado pasadas las 9:20 de la mañana en el Tribunal de Magistrados de Westminster para comparecer en esa primera vista, como dices, del juicio por los 6 cargos por presunta violación y agresión sexual que se le imputan, unos hechos que habrían tenido lugar entre 2021 y 2022. Ha sido una vista muy corta, celebrada en la Sala 3 de los juzgados, pasadas las 10 de la mañana, en la que el exfutbolista del Arsenal ha negado todas las acusaciones referidas a esas 3 mujeres, como comentabas, y de la que ha salido en libertad condicional bajo fianza. Entre dichas condiciones están que el futbolista no puede ponerse en contacto con ninguna de las denunciantes y que debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional, esto que está relacionado con el Villarreal. Y asimismo, Thomas ha sido citado a declarar en el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, el próximo 2 de septiembre. Lo de hoy cambia los planes del Villarreal. Xavi Isidro, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues en principio no. El Villarreal sigue adelante de momento con su idea de firmar a Thomas Partey tras desvincularse del Arsenal. De hecho, como decía Pablo Montaño, la comparecencia de esta mañana no ha cambiado la situación del futbolista y por tanto tampoco ha cambiado la hoja de ruta del Villarreal. De hecho, el equipo, fíjate, ha viajado esta tarde hasta Londres para enfrentarse mañana en partido amistoso al Arsenal, al ex equipo de Partey en el Emirates Stadium. No se descarta que, aprovechando el partido, la directiva del Villarreal y el jugador se reúnan en la capital inglesa para cerrar definitivamente el acuerdo. La idea en principio de firmar a Partey, basada siempre en la presunción de inocencia, se mantiene en pie hasta que al menos un juez diga que es culpable, más allá obviamente de ese debate del que hablábamos ayer, generado entre la afición, ese debate ético de si es conveniente o no firmar al futbolista en estas condiciones. De momento no varía la hoja de ruta y si la afición no hace mucha más presión, todo hace indicar que si no cambia nada, Partey jugará en el Villarreal la próxima temporada. Seguiremos informando al respecto de este asunto que crea un debate importante. Abrazo, Pablo, desde Londres. Abrazo, Xavi, desde Villarreal. Hasta luego. Además, si te quedas ahí, vamos a contar cosas nuevas de Rodrigo Goes con Marcano. Ya sabéis que está siendo un verano en el que estamos hablando mucho de Vinicius Junior y también de Rodrigo Goes después de que digamos que no haya sido su mejor temporada la 24-25 con el Real Madrid. También vamos a estar con Iturralde González porque nos interesa saber su opinión acerca de algo que hemos conocido en el día de hoy. Tú seguro que antes de cada jornada de liga, bueno, y si no seguro es porque lo escuchas aquí en la SER o lo consumes en otros medios, decimos tal partido, el clásico, lo pita tal colegiado, tal partido lo pita otro colegiado. ¿Tú sabes, oyente del larguero, quién los designa? Pues hasta el momento eran fundamentalmente 3 personas que eran 3 árbitros. ¿Qué pasa? Que a partir de la próxima temporada, entre los que van a designar los colegiados, no solo el Madrid-Barça, sino también el Celta de Vigo Alavés, por poner un ejemplo, va a estar Gregorio Manzano. Sí, Manzano, el que fuera entrenador del Mallorca, del Atlético de Madrid. Es decir, un entrenador, un ex-entrenador, con mucho historial en Primera División, va a formar parte del triunvirato que va a decidir los colegiados de cada una de las 38 jornadas de liga. Me parece un tema bastante interesante. Y también vamos a hablar con Abel Caballero, con el alcalde de Vigo, porque todavía no se conocen las sedes españolas, bueno, ni españolas, ni marroquíes, ni portuguesas, del Mundial 2030. Sí la propuesta de España, lanzada hace un año, en el que están 11 estadios, entre ellos, por cierto, la Rosaleda, que finalmente no va a estar. ¿Y qué pasa con Vigo? Bueno, pues resulta que ayer salió un informe jurídico también en este caso exigido por el Ayuntamiento de Vigo y que pide a la FIFA que incluya a Vigo. Enseguida estamos con Abel Caballero. Y para cerrar esta presentación, algo que quizás sea de tu interés, porque a partir de ahora, la próxima temporada, la cadena SER se une a la Liga Fantasy como media partner para esta próxima campaña 25-26. Aquí en la SER vamos a tener nuestra propia liga dentro del juego en el que participarán tanto usuarios como personalidades de aquí de la cadena SER. Un acuerdo, insisto, para convertir a la cadena SER en media partner de la Liga Fantasy, con la aplicación de manager de fútbol oficial de la Liga eSports, y que el año pasado llegó a más de 1 millón de jugadores diarios. Así que nada, a partir de ahora, la Liga Fantasy también a través de la cadena SER. 11:38, 10:38 en Canarias, empezamos en Barcelona. Ha sido volver de Corea del Sur y el asunto Ter Stegen con ese expediente abierto después de que el futbolista, de que el portero alemán se haya negado a firmar ese informe médico. La información es de Mundo Deportivo y ha sido corroborada por nuestros compañeros de la cadena SER en Barcelona. Santi Ovalle, bona nit. Hola Álvaro, bona nit. Adrià Soldevila, buenas noches. Bona nit. Santi Ovalle, a ver, el futbolista se niega a firmar el informe médico y de esa manera responde el FC Barcelona abriendo el expediente. El futbolista se niega a firmar un consentimiento
a partir del cual el Barça puede trasladarle los informes médicos de la operación, el parte de baja, etcétera, a la Liga. Lo que dice el futbolista es: mi información médica es mía, es personal y no quiero que la compartas con nadie, ni públicamente ni en privado, elevándola a esta comisión de la Liga para que corrobore que efectivamente es una lesión de larga duración y que se puede usar el salario del futbolista para inscribir a otro jugador. Ante esta situación, lo que hace el Barça es abrirle expediente al disciplinario al futbolista con carácter inmediato. A partir de aquí, ¿cómo ha sentado el club? Lógicamente mal. Es algo que no ha pasado nunca en la historia de la Liga, que un futbolista se niegue a dar este consentimiento para que se trasladar la información médica a la comisión médica de la Liga. El Barça está estudiando fórmulas, a ver si ha habido el departamento legal, a ver si ha habido un incumplimiento de contrato de Marc-André ter Stegen. Yo creo que remotas. O sea, lo están analizando. En el estudiando. Barcelona están analizando si esto significa incumplimiento de contrato por Marc-André ter Stegen. Por ejemplo, es una cosa que está analizando el departamento legal. Otra de las cosas que está analizando el departamento legal es si pueden elevar el parte médico a la Liga sin el consentimiento de Marc-André ter Stegen, porque consideran en el club que el propio ter Stegen ya hizo público que iba a estar 3 meses de baja, por lo tanto entiende que es una cosa ya pública. Bueno, son cosas que se están estudiando y que aquí tienen otras cosas que decir tanto la Liga como los sindicatos de futbolistas, etcétera. Esto lógicamente es un enfrentamiento frontal del capitán del Barça hacia el club, en el club en que hay un punto de no retorno con todo esto, que compromete la capitanía del futbolista, aunque no es lo más importante porque no se está comportando como tal, como capitán. Y no entienden por qué está actuando así, porque al final lo único que han hecho es fichar a otro portero a competencia. La decisión de que no juegues del entrenador, según dicen en el club. Creen que está mal asesorado o que directamente no escucha a nadie, Marc-André ter Stegen, pero nos dicen eso, que la distancia es insalvable y que están estudiando desde el departamento legal si hay incumplimiento de contrato o si pueden elevar a la comisión médica de la Liga la información médica de ter Stegen sin el permiso de Marc-André ter Stegen. Enseguida le vamos a preguntar a un abogado experto en derecho deportivo si lo que ha hecho Marc-André ter Stegen puede incurrir en incumplimiento de contrato. O, como otras voces indican, quiero decir, un futbolista, al igual que un periodista y un trabajador, tiene derecho a no dar su consentimiento para que otras personas conozcan sus informes médicos. Enseguida Soldevila nos cuenta esa versión, la versión de, por ejemplo, qué dice la FE y qué dice la Liga a todo esto. Pero quería saludar también a Fernando Polo, que es compañero de Mundo Deportivo, que es quien ha dado la primicia junto a Roger Torelló esta mañana para Mundo Deportivo. Hola Fernando, buena nit. Hola, buena nit. No sé si quieres añadir algo más a lo que acaba de decir Santi Valle, porque es una noticia que evidentemente ha marcado toda la jornada de martes y que supone un choque frontal y te diría yo incluso, Fernando, hasta feo entre el capitán del Barcelona y el club. No, a nivel informativo poco que añadir, porque Santi lo ha explicado muy bien. Todo el tema está como él dice y reiterar eso, que la Liga, por lo que nos llega, la Liga dice que sin la firma del futbolista, pues que la comisión médica no puede analizar el informe, no puede valorarlo, no puede determinar si es lesión de 4 o 5 meses, porque hace falta que él lo rubrique. De hecho, hay un doctor de esa comisión que se inhibe cuando hay temas del Barça, que es el doctor Ardèvol, que ya lo dijo hace unos días que era evidente que hacía falta la firma del futbolista, pero en la línea de lo que decía Santi también, pues que en el Barça dicen que hay fórmulas, que hay formas de hacer que ese informe acabe llegando a esa comisión y que pueda analizarlo. A mí no me han entrado en detalles de cuáles son, supongo que deben guardar cartas bajo la manga y de momento no nos explican, al menos a mí, cuáles son esas fórmulas o cuáles son esos recovecos legales que a veces en el Barça se utilizan, como ya sabéis, en casos de inscripciones y circunstancias así, pero sí que comentan esto. Entonces yo lo que veo es que hay una situación muy, muy tensa, una situación que para mí incluso ha empeorado desde ayer, porque esta mañana se nos transmitía que había cierta voluntad de reunirse con el jugador para ver si se podía el tema pues un poco encarrilar,
Y yo por la tarde he hablado con gente que tiene cierto peso ahí y me dicen que, bueno, que la reunión, que tampoco es una condición sine qua non, que ya saben que la Liga dice esto, pero que ellos tienen fórmulas y tienen recorrido para esta situación de Ter Stegen para que acaben saliéndose con la suya. Fórmulas, perdona, Fernando, en base al propio informe médico. Quiero decir, existen otras opciones, ya hablamos de otras derivadas, como el tema de la inscripción de Joan García, que venía precisamente de todo esto, pero ahondando en lo que decía Santovalle, Fernando, en el Barcelona creen que existen vericuetos por el que a partir de esta vía de Ter Stegen puedan llegar a la Liga. Sí, ellos inciden en que un jugador tiene derechos, obviamente, pero que también tiene obligaciones con el club que le paga. Inciden en el tema de que nunca un futbolista se ha negado, al menos en el caso del Barcelona, se ha utilizado últimamente en 2 casos, creo que con una lesión de Araujo y una lesión de Andreas Christensen. Y no se han negado, y supongo, no sé si, esto sí que no lo sé, porque no tengo aquí datos, pero supongo que esta figura en la Liga con otros clubes y con otras situaciones de lesiones presumiblemente de larga duración, no ha habido negativas de futbolistas a que eso se utilice si le podía dar a su club algún tipo de ventaja a nivel de fair play salarial, ¿no? Entonces, pues el Barça dice que un futbolista que representa al club, que gana dinero del club, que es capitán del club y que lleva 11 temporadas en el club, pues que aparte de derechos también tiene algún tipo de obligación con la entidad. Entonces, claro, ya no me van más allá. Supongo que es que esto se lo guardan, ¿no? Porque tienen que utilizarlo todavía, ¿no? Este as que supuestamente tienen en la manga. Pero es lo que inciden, que los futbolistas también tienen que cumplir con su club. Tema delicado y tema feo este. Y mientras tanto, Adrià Soldevila, ¿cómo lo perciben desde la Liga y también desde el sindicato mayoritario, desde AFE? Adrián. Pues mira, en la Liga dicen que es impepinable, que es absolutamente necesario el consentimiento del jugador, que si no está la firma del jugador, el informe ni se lo mira la Liga. Es decir, no hay margen para el club, dice la Liga. Digan lo que digan desde el Barcelona, dice la Liga que no hay margen para el club, que el único margen que tienen es que Ter Stegen firme y dé el consentimiento para que se entregue el informe. Si no, el informe, la Liga no lo recibe, ni se lo mira, no lo recibe este informe médico, con lo cual no se puede analizar ni lo que tiene Ter Stegen, ni los meses de baja que puede tener Ter Stegen. Y a partir de ahí, abrirse también el abanico de opciones de inscripción de Joan García o de quien sea. También hemos hablado con la AFE esta tarde, lo que dicen desde el sindicato de futbolistas. Ellos dicen que están en contacto con Ter Stegen, que sabe que están ahí, que cualquier ayuda que necesite pues se la van a dar, y dicen que el expediente sancionador que tiene previsto el Barça no tiene recorrido. Dicen que creen que no tiene recorrido porque la ley de protección de datos está por encima de cualquier gestión administrativa. Nos dicen que un trabajador tan solo está obligado a comunicar a sus empresas, a su empresa, los datos, es decir, que las autoridades médicas del club son las únicas que conocen la información, y que a partir de ahí, pues si él no quiere compartirla, no puede compartir dicha información con terceros, con lo cual el expediente para no querer firmar este parte médico, pues dicen que no tiene ningún tipo de recorrido. Derivadas de todo esto, Santi Ovalle, el asunto de la capitanía, que evidentemente no es como esto, porque al fin y al cabo entramos en un terreno bastante delicado, y enseguida, como digo, lo vamos a hablar con un abogado experto en derecho deportivo. Quiero decir, un trabajador yo puedo no pasarle mis datos personales en cuanto a salud a mi empresa. El trabajador, y eso, por ejemplo, incidían, y a mí también me lo decían esta tarde desde el sindicato de jugadores desde AFE, lo decían de una manera bastante clara. Otro asunto es el de la capitanía. Porque yo entiendo que esto, a pesar de lo que han dicho los futbolistas Santi del Barcelona allí en Seúl, en Corea del Sur, es que no tiene vuelta atrás. Es que estamos hablando del capitán del Barcelona. O sea, yo creo que esto es algo ya insostenible, creo. Sí, es evidente hasta este momento en que Ter Stegen se niega a firmar el consentimiento. Era una cosa que iba a decir el vestuario. En el club, ya habíamos comentado que en el club había gente de peso que era partidaria de retirarle el brazalete, pero que al final había quedado, como lo dijo el propio Flick, que era algo que
que quedaba en manos del vestuario y que se votaría antes de arrancar la temporada. Yo sí que sé que hay gente partidaria de actuar sin que vote el vestuario, de retirárselo aprovechando este expediente disciplinario, y que es evidente que el club no puede tener un capitán al cual tiene expedientado, y que hay gente partidaria de retirarlo por mucho que considere Flick que eso se tiene, o el vestuario, que se tiene que votar antes de que arranque la temporada. Vamos a ver si se lo retiran, porque también te digo, yo he preguntado por eso específicamente hoy, y me han dicho que es el menor de los problemas ahora mismo de la capitanía. Vale, la otra, es una cosa que no la otra derivada es, a pesar de que Fernando, el Barcelona desliza que tiene un as debajo de la manga ya con el asunto del informe médico, que evidentemente ha sido la gran noticia del día, son las inscripciones de Joan García, de Rashford y de Chesney. Quiero decir que si esto, aunque tenga el as debajo de la manga, si no se lo aprueba la Liga para poder inscribir a un futbolista como Joan García, pues va a tener que buscarse la vida al Barcelona para, no sé si con alguna venta, con el tema de los palcos, pero para poder inscribir a estos 3 futbolistas. Fernando. Bueno, de esto habló, de una forma un poco lacónica Laporta, pero sí que creo que durante la gira él habló de este tema, porque hizo un canutazo ahí, como se dice vulgarmente, con unas cuantas preguntas, y esta fue una de las que respondió. Y él lo que dijo es que la vía más directa, obviamente, era el tema de Ter Stegen para inscribir a Joan García, pero que había otras vías. Yo creo que otras vías se refiere a lo que el Barça ha liberado de fair play, con salidas de jugadores, cesiones y rescisiones, y jugadores que han salido, que se han traspasado. Luego está el acuerdo de patrocinio que firmaron con la República Democrática del Congo, y está el tema sobre todo de los asientos VIP del Camp Nou, que quedó un poco ahí en stand-by por el tema de que el Gamper no se disputará finalmente en el Camp Nou, pero parece que en las últimas horas, los compañeros de Barcelona también lo pueden corroborar, parece que se está abriendo la posibilidad de que el Barça, con más o menos gente, pues pueda estar en la Liga, en el Camp Nou, porque le ha permitido el ayuntamiento abrir el estadio por zonas. Antes era todas las anilla de primera gradería, anilla de segunda, y había zonas que estaban todavía que no eran practicables por accesos y tal, y ahora se ve que te pueden dejar pues por zonas, por la tribuna, por uno de los goles, los que está mejor, y que el Barça sí que puede ir o ganan las opciones de que vaya en el inicio liguero al Camp Nou, con poca gente, pero que vaya ya, y que, por ejemplo, esos asientos, esos activos, pues se utilicen. Claro, si el auditor corrobora que eso está ahí, en teoría lo que le dijo la Liga al Barça es que si su propio auditor le contaba ese ingreso, pues que ellos se lo contarían, y que en el momento que ese ingreso se contabilizase, pues volvían a la regla 1-1 y pues estaban en disposición de, con lo que habían liberado, pues poder hacer alguna operación, al menos la de Joan García. Y a mí me dijeron hace tiempo que hay una figura que en el Barça se ha utilizado en alguna ocasión, los compañeros la recordarán, diría que con Koundé, que incluso se activó un aval del presidente y de algún directivo, diría, para inscribir a algún jugador. O sea, del actual, de Joan Laporta. De Joan Laporta, sí. Sí. Yo creo que fue con Koundé. Yo lo digo porque... a ver, con Joao Félix y Cancelo, creo también, ¿no? Pues eso no lo recuerdo, pero lo que sí creo es que con el Barça, con Joan García, sí que tiene una deuda, entre comillas, moral, porque Joan García hizo el salto del Español al Barcelona con todo lo que ello ha conllevado, y yo creo que él, de alguna forma u otra, sí que tienen que inscribirlo. No sé si para la primera jornada, pero sí que él, evidentemente, tiene que ser el primero que entre ahí. Pues quedan 10 días para que arranque la Liga. Esta ha sido la gran noticia del día, ese expediente, lo que ha contado en hora 25 a las 8:30 Adrià Soldevila acerca de esa negativa por parte de la Liga a aceptar un comunicado médico, un informe médico que no tenga la firma de Marc-André Ter Stegen, y, como nos dice Fernando Polo, también Santiago Valle, este as debajo de la manga que parece que se guarda el Fútbol Club Barcelona. Como cada día en Barcelona parece que dura más de 24 horas, pues mañana seguiremos informando. Fernando, enhorabuena de nuevo por la información y gracias por atender la llamada de Larguero. Un abrazo. Gracias. Veremos si es un as o es otra carta menos. Ya veremos. Tiempo al tiempo. Adiós, gracias, Fernando. Soldevila, ahora voy contigo precisamente con el tema del Camp Nou, pero sí. Santi, no sé si querías aportar algo más.
No, parece que para las inscripciones, si le validan lo de los asientos VIP y las operaciones que ya ha hecho, igual ahí te puede entrar Joan García, pero falta por inscribir también Rashford, falta por inscribir Chesney, falta por inscribir Gerard Martín también. Por lo tanto, tiene trabajo todavía el Barça y tiene que seguir haciendo trabajo para generar fair play. Abrazo, Valle. Adiós. Un abrazo. Saludo a Cristian Zarroca, que es abogado experto en Derecho Deportivo de Dar Legal Consulting, para preguntarle un par de cuestiones. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿El Barça puede obligar de alguna manera a Ter Stegen a firmar ese informe médico o no tiene forma de hacerlo? Pues lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque Ter Stegen está amparado por la legislación vigente en materia de protección de datos para no dar este consentimiento a revelar pues los datos relativos a su operación y a su lesión si él no quiere. Es cierto que hay unas excepciones en el reglamento sobre la protección de datos de carácter personal, pero son casos, obviamente como el propio nombre dice, son excepcionales y muy difícil que pueda acogerse a ellos el club. Acabamos de contar que en el Barcelona se sopesa la opción de que se le pueda sancionar por incumplimiento de contrato. ¿Esto tiene algún recorrido? Bueno, habría que ver ese incumplimiento de contrato a qué se refiere. Si se refiere a no difundir esos datos relativos a la operación y a su lesión. Si fuera ese el caso, en el contrato tendría que estar la obligación del jugador a facilitar o publicar los datos médicos. O sea, tendría que estar estipulado en su contrato. Si no, el hecho de no firmar ese informe médico, cualquier trabajador, no solo un futbolista, lo puede hacer. Correcto. O sea, si el incumplimiento de contrato al que hace referencia es relativo a no firmar o a no autorizar la difusión de los datos relativos al informe médico y a su operación, para que eso sea un incumplimiento, tiene que estar en el contrato como una obligación del jugador. Llegado el caso, porque a ver qué recorrido tiene todo esto, y Ter Stegen va a estar unos cuantos meses de baja, pero llegado el caso dentro de unos meses, si la guerra Ter Stegen-Barcelona fuese tan cruenta que acabara, por ejemplo, debido a esto, que el club apartase a Ter Stegen, y no solo que le quitase la capitanía, sino que le apartase directamente de la dinámica de grupo, ¿eso sería legal? No, y eso sería muy peligroso. El jugador podría incluso demandar al club por mobbing laboral y tendría las de ganar. O sea, el club aquí tiene que ir con mucho cuidado con los pasos que da, porque una cosa es la legislación sobre protección de datos y el derecho que tiene el jugador a autorizar o no la difusión o la utilización de los datos médicos, y otra es la consecuencia laboral que el club quiere relacionar con este tema y tiene que ir con pies de plomo, obviamente. En este choque el Barcelona tiene, digamos, las de perder. Este choque es un choque delicado porque obviamente se mezclan datos de especial protección, como los datos médicos, se mezcla también el tema laboral, con lo cual diríamos que si la medida del club son represalias o medidas de presión, pues puede tenerlas de perder, sí. Cristian Zarroca, abogado, experto en Derecho Deportivo de Dar Legal Consulting. Gracias por atender la llamada del larguero. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y para completar la información del Barcelona, lo que ya apuntaba Fernando Polo, acerca de esa vuelta al Camp Nou, Soldevila, no sé si tenemos algún detalle más que aportar en el día de hoy. Sí, no, lo que hay de nuevo es que el Ayuntamiento ha concedido al Barça eso que decía ahora Polo, que trabaje sobre esa posibilidad de abrir el estadio para 30.000 espectadores en vez de 62.000, pero evidentemente el club tiene que terminar ahí los deberes, terminar la zona que quiere abrir de Tribuna y Gol Sur con sus accesos y seguridad, y a partir de ahí pues pedir la licencia que pertoca. Y veremos, porque hay que inspeccionar el estadio, hay que tener el visto bueno de los bomberos, de Protección Civil, la policía local, con lo cual está muy bien el acuerdo que han llegado, pero todavía queda tiempo. Quedan todavía pasos, pero parece que hoy se ha dado uno. Un abrazo, Soldevila. Adiós. Un abrazo. A punto de llegar a las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Como digo, enseguida vamos a estar con Abel Caballero, enseguida con Iturralde González y también con Alfredo Relaño, para analizar este verano del Real Madrid, que por cierto hoy se ha ejercitado por segunda vez en Valdebebas. Hoy queríamos ahondar en un nombre propio, en el de Rodrigo Goes. Se está hablando mucho de Vinicius Junior, también de Rodrigo Goes, del otro brasileño. Ignacio Marcano, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Queda algo menos de un mes para que se cierre el mercado en España, el próximo día 1 de septiembre. Y hay mucha gente que habla de Rodrigo Goes, después de una temporada que digamos que no ha sido tan brillante como las anteriores. Él cómo está
¿Y él qué quiere, Marcano? Bueno, la situación de Rodrigo no ha cambiado. Él no quiere irse del Real Madrid, tiene contrato hasta 2028 y eso es lo que maneja su cabeza en este momento. Ayer empezó una nueva era en el club con la llegada de Xabi Alonso ya para trabajar en un equipo totalmente nuevo. Xabi Alonso que no ha hablado con los jugadores de forma individual porque en Estados Unidos se le presentó una competición que tenía que afrontar y en la cual no hubo tiempo para nada más. Así que esa es la situación, un jugador que está disponible para su nuevo entrenador, que quiere quedarse en el Madrid y que quiere seguir trabajando para encajar en el 11 titular. Que quiere quedarse en el Real Madrid. El verano es largo, pueden pasar cosas, pero es la intención y llevamos tiempo contándolo aquí en la sintonía de la cadena SER. Un abrazo, Marcano, adiós, 12 de la noche, las 11 en Canarias, está por ahí el gran Alfredo Relaño. Hola Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se ve el Madrid desde tu retiro vacacional, este mercado veraniego, Alfredo? Bueno, pues yo lo veo muy en calmachicha. Yo creo que se hablan cosas un poco más por el deseo de que pasen que porque estén inminentes. Pero yo creo que el Madrid hizo los movimientos que puedo hacer y que tenía que hacer ya antes del Mundial. Uno quedó para después, que fue el de la llegada Mastantuono por razón de su pura edad. Pero yo en lo que queda no me parece fácil ni posible, aunque habría algunas operaciones que convendrían, no me parece fácil ni posible que se hagan, ¿no? Ahora te pregunto por ese nombre propio que muchos madridistas me dicen. Es que el único nombre es el de Rodrigo Hernández Cascante, pero mira, acabamos de contar la situación de otro Rodrigo, que es Rodrigo Góes, que viene de que no sea evidentemente su mejor temporada y su intención de quedarse en el Real Madrid. No sé si puede ser uno de los elementos que hagan del verano algo que igual hasta última hora no se sepa si va a continuar o no en el Real Madrid. Y no sé si el madridismo confía en que Rodrigo Góes revierta una temporada tan floja como la pasada, Alfredo. Yo creo que sería la clave, desde luego. Si hubiera una buena venta por él, pues el Madrid podía cometer alguna cosa que todo el mundo está de acuerdo que hace falta, como es un creador de juego en el mediocampo, un mediocentro bueno, se habla del otro Rodrigo, eso me parecería más imposible. Pero yo creo que está muy difícil porque viene efectivamente de un año especialmente flojo. Es un jugador que ha hecho cosas buenas, pero no es un jugador que haya tenido continuidad. Siempre ha tenido un cierto aire melancólico. Se ha querido comparar con Vinicius y es muy otra cosa. Ya con Mbappé, peor, y cuando los tres buenos eran, se decía, la MBV o no sé cómo era tal, y que a mí no me meten, siempre está un poco angustiado y yo creo que él tiene una percepción de sí mismo que no es la que tiene el mercado, ni es la que tiene la afición, aunque la afición agradece algunas cosas, particularmente aquellos 2 goles al City, ¿no? Que eso ya le dan desde luego un párrafo en la historia del Madrid. Pero él quiere, por lo que yo sé, él es de morro muy fino. Solo querría irse a un equipo de verdad que sonara muy bien y ganando mucho dinero. Y el Madrid, a su vez, pues se había propuesto el listón, tengo entendido, de 90 millones, de sacar 90 millones por él, con lo cual el Madrid podría hacer algo jugoso con eso y vender algo más. Pero a estas alturas del partido me parece imposible. Parece que hay una oferta buena del Tottenham por 60 y variables. Tú, yo sé que tú no eres presidente del Real Madrid, pero ¿crees que el aficionado madridista por 60-70 millones de euros, si llega una oferta por Rodrigo, dice, venga, va, pues yo creo que sí, y además con ilusión, porque no lo sabemos todavía, pero da la impresión de que va a jugar con 2 delanteros Xabi Alonso. Entonces Rodrigo pues sí va a tener más difícil el sitio, ¿no? La gente está ilusionada con Gonzalo, todavía tenemos que ver Endrick, que si tiene algo que decir o no, pero Rodrigo la verdad es que lleva un tiempo y no ha terminado de cuajar. Ha sido casi titular siempre, pero casi, siempre le ha amenazado Asensio o Brahim, no ha terminado, algunas cosas salían. Es verdad que es un caso desdichado, porque su verdadera zona de confort es de nuevo la izquierda, lo mismo que pasa con Mbappé y Vinicius. Él le han acoplado a la derecha porque pierde menos en la derecha de lo que perdería Vinicius, entendemos todos, ¿no? Y ha tenido que jugar donde no es, cuando ha podido jugar por la izquierda pues ha lucido algo más, pero bueno, él vino después y Vinicius tiene otra personalidad, otra rabia, otra constancia, no la ha tenido este año, por cierto.
Y Rodrigo pues ha ido de buenecillo a regular y ha terminado en regular tirando a peor. Y este año justo no es el mejor para poner en escaparate. Y del otro brasileño de Vinicius, porque está siendo también el verano de Vinicius, mucha gente esperando qué va a pasar. Parece que Arabia Saudí no se va a mover, pero ya hemos contado en estas últimas semanas que se descolgó pidiendo más de 25 millones de euros, cobrar como Kylian Mbappé, que es algo que contó hace unos días aquí Pacojo en la antena de la cadena SER. Sí. ¿Cómo valoras eso? El hecho de que, mira, lo debatíamos anoche en la tertulia en el larguero, que igual lo pide tarde. Que esto lo llega a pedir hace un año y bueno, pero es que después de la temporada que ha hecho... Estamos en el mismo caso que Rodrigo, que es que está justamente en un momento malo para tener grandes exigencias. Desde que no le dieron el Balón de Oro y el Madrid montó aquel 2 de mayo para mí incomprensible y aquel desagravio y tal, pues parece que ha venido muy a menos, ¿no? Y desde luego en los cálculos del Madrid Mbappé está como un jugador estratégico y Vinicius no tanto. Es un jugador formidable, pero tiene algunas contraindicaciones. Yo creo que incluso las puede tener de marketing, ¿no? Porque se va creando en una figura. Hay muchas cosas en las que lo hemos hablado mucho, hay que darle la razón y no que le ocurre por los campos, pero si siempre le ocurre a él es porque algo lleva él dentro que hace que le ocurra. Y no ha tirado él también con su gente por crearse una figura, a mi juicio, exagerada de combatir el racismo, de ser una especie de Luther King o de Tommy Smith y no le da para tanto, no incluso pues la formulación de él y de su gente fue que no le dieron el Balón de Oro porque no está preparado el mundo para dárselo a un hombre que combate el racismo. Dijo para mí francamente una tontería, ¿no? Pues lo ganó otro muy bueno y él quedó en segundo. Y esa imagen que va dando cada vez gusta menos. Me llamó la atención que no hace mucho AS hizo una encuesta sobre que si había que renovar AS tiene enorme mayoría de público madridista, como sabemos, y el 75% decía que no había ninguna fecha para renovarle. Parece que se va creando una especie de hartazgo ahora mismo. Cuando las cosas cambian tan rápido, pues parece que está usurpando el puesto de Mbappé. Ya en el Mundial había gente que lo que quería era ver a Gonzalo en medio y a Mbappé de izquierda. Todo se puede revertir con grandes partidos, pero no está ahora mismo, lo que estamos diciendo después de estos meses, no está en condiciones de decirle a Florentino, yo es que quiero como Mbappé, y Florentino ahí es muy duro, Florentino no se deja torcer la mano. Una cosa es que haya tenido caprichos como Benzema, que aguantó mucho, o Bale, pero porque eran caprichos suyos. Pero a Florentino no le va a doblar la mano en él como no se la dobló Sergio Ramos, por ejemplo. Que tenía esto mismo que estás diciendo lo dijo hace unos días aquí en el larguero Rafa Alcorta, que se ande con cuidado Vinicius, que Ramos acabó como acabó. Claro. Y él, bueno, ahora estamos en el mes menos 24, que es el mes ideal para hacerlas, que es el momento ideal para hacer las renovaciones así interesantes a largo plazo. Pues luego cuando queda un solo año ya es distinto, ya es más fácil que él ya prefiera aguantar un año más y marcharse y este es el momento bueno, pero es que de nuevo la percepción que él tiene no es exactamente la del mercado. Que ha habido una oferta de 300, yo no sé si la ha habido, es una cosa de Dios. Desde luego por 300 millones Florentino lo debería dar, lo daría encantado, porque además el sobrecosto que ha tenido el estadio, pues fíjate, una buena parte pero yo no creo que haya ni me parecería que a él le pudiera apetecer. Creo que no es sensato que un jugador de grandes posibilidades, en lo que podríamos llamar el mundo Champions, se vaya joven a Arabia, donde va a hacer mucho dinero, pero va a desaparecer. Ese me parece un espacio pues para cristianos, para Benzema, para Neymar, que estaba ya un poco para, digamos, hacer jugadores evidentemente que estén en el tramo final de su carrera deportiva. Cuando ya no tienes nada que rascar en el mundo Champions, ¿no? He dicho antes el nombre de Rodrigo Hernández Cascante, del City, que yo no sé si sería el sueño imposible del madridismo. O sea, porque has dicho, es que es complicado mejorar esta plantilla, pero claro, otra cosa es que se te presente la opción de Rodrigo. Claro, pero yo en eso no creo tampoco en absoluto. Yo creo que se está corriendo porque como que todos queremos que pase algo, ¿no? Pero tampoco es buen momento. Viene de una lesión muy grave.
Ha jugado algo, pero muy poco en el Mundial, como ha podido jugar Militao en el Madrid, que todavía no sabemos si estará. Pues, puede ser carísimo. Está también en el menos 24. Dentro de un año es mucho mejor momento para afrontar esa idea. El problema es que el Madrid tiene ahí ese agujero y no sabemos quién puede llenar ese agujero, ¿no? Pero no me parece inverosímil ahora mismo abordar una operación así. Que quisiera irse de allí, que el Madrid hiciera un esfuerzo por un jugador al que todavía no hemos visto después de una lesión así. En fin, no lo veo. Otro debate en el madridismo es si Gonzalo Hendrick. No sé si tú te mojas, Alfredo. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que yo espero bastante de los dos. La cuestión es que ahora Gonzalo toma ventaja. Hendrick, cuando lo he visto, siempre me ha quedado ganas de ver más. Es un poco alocado, pero es un potencial. Tiene un tremendo disparo con la izquierda, pero no le he visto en funcionamiento de equipo durante 60 minutos seguidos. A Gonzalo sí le hemos visto, y le hemos visto útil, le hemos visto, además, es un jugador que pues le conocemos todos del Castilla, lleva unos años ahí, el último el mejor de todos, había jugado de extremo, jugando más centrado, ahora, digamos que nos ha parecido un jugador en cierto modo modesto, sin el brillo de las grandes estrellas, pero muy útil muy útil para completar el ataque del Madrid, y así ha ocurrido en el Mundial, ¿no? Y entonces no sabría. Yo creo que esto lo definirá el Madrid cuando le den 9 a uno de los dos, si es que se lo da. Cuando me están diciendo que solamente le van a dar 9 a Gonzalo para animar a Hendrick a que acepte irse cedido por ahí y jugar una temporada en algún sitio, ¿no? Y el último nombre propio que te pongo encima de la mesa y que yo creo que también despierta mucha curiosidad entre el madridismo es el de Franco Mastantuono, que ya está en Madrid, que hasta que tenga los 18 años, ahora dentro de unos días, no va a poder ya entrenar en la dinámica de equipo en Valdebebas. Ya contó Manu Carreño aquí hace unas semanas que la intención del club es que casi tenga mando desde el primer día, pero claro, estamos hablando de un futbolista que viene de otra liga, de un año bueno con River, pero que de repente aparece en el club más difícil del mundo, que es el Real Madrid. Yo creo que hay una sensación de a ver qué va a pasar con Franco Mastantuono, Alfredo. Sí, va a tener la suerte, se puede decir, la palabra quizá no es bonita, pero de que en este momento no va a estar Bellingham, con lo cual abre un agujero más. Bueno, yo sé que es muy bueno, lo que le he visto es muy bueno, y yo, mi percepción de viejísimo aficionado es que los argentinos no se asustan nunca, ¿eh? Los argentinos, como los de Yugoslavia, los de la antigua Yugoslavia, rara vez fallan. Y además da lo mismo los que han venido de centrales, que los que han venido de virgueros, que los que han venido para jugar en punta, para meter goles. El argentino no se amilana. Y bueno, yo tengo curiosidad por él y tengo cierta expectativa. Y no me extraña esto que me decís de que con ese certificado de crédito, pues la idea sea tirar de él desde el principio, ¿no? Y ver qué pasa. Y ver qué pasa. El 19 de agosto es el día que debuta el Real Madrid en Liga, 9 de la noche en el Bernabéu frente a Club Atlético Osasuna, y ahí estará Alfredo Relaño con Dani Garrido y todo el equipo de comentaristas de la cadena SER, que yo creo que ya hay ganas de Liga. Queda semana y media, el Madrid será el último equipo en hacerlo junto a Osasuna el próximo 19 de agosto. Gracias, Alfredo, un abrazo y gracias por las claves madridistas de este verano. Un abrazo, Alfredo. Muchas gracias y un abrazo. Héctor González García, buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro Benito. Comité arbitral de competición profesional, que a partir de ahora, de esta próxima temporada, va a estar formada por ¿qué 3 personas, Héctor? Bueno, se encarga de las designaciones arbitrales este comité. Los miembros son elegidos entre la Federación y la Liga. Esto hay que aclararlo, que no solo los elige la Federación. Uno es propuesto por la Federación. Es el caso de Fran Soto, el presidente del CTA, evidentemente tiene que estar. Otro es de consenso entre ambas partes. Hablamos del excolegiado Teixeira Vitienes, con más de 300 partidos en primera a sus espaldas. Y el tercero, que ha sido la sorpresa del día, esa propuesta de la Liga, y ha sido el entrenador Gregorio Manzano. No entrena desde 2018, lleva 7 años alejados de los banquillos, pero ahora viene a sustituir en ese cargo a árbitros que habían sido las anteriores propuestas de la Liga, como el caso de López Nieto o Dauden Ibáñez. Así que en este comité arbitral de la competición profesional, antes había 3 árbitros: Medina Cantalejo como jefe del CTA, Puentes Leire, propuesta de Leimón entre la Federación y la Liga,
y Dauden Ibáñez por la Liga. Y ahora va a haber solo uno, que es Teixeira Vitienes, así que Manzano, otro exentrenador que entra dentro del CTA, después de que conociéramos el otro día que Cuco Ciganda va a pertenecer a ese nuevo comité de expertos que va a asesorar, entre otras cosas, en cómo se utiliza la IA, en qué parámetros, también para las notas y para definir precisamente estas designaciones arbitrales. Se está llenando esto de entrenadores. Me resulta sorprendente. Igual sale bien, ojalá que salga bien, pero me resulta sorprendente porque al fin y al cabo va a ser un entrenador que va a formar parte de las 3 personas que van a decidir, por ejemplo, quién arbitra el Alavés Celta del fin de semana o el Real Madrid-Barça. Eduardo Iturralde González, árbitro de la cadena SER. Buenas noches. Muy buenas noches. Te quiero escuchar. Pues no salimos de una y entramos en otra. A ver, este es el sueño húmedo de Tebas, siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes, mentira. Los que quieren la independencia arbitral, mentira. Lo que quieren es controlarlo, que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Quieren controlar el arbitraje. ¿En qué se basan para controlar el arbitraje? Pues muy fácil, porque ser árbitro, no en España, en Italia, en Alemania, es una de las profesiones donde menos credibilidad se tiene. No se tiene credibilidad por parte de los medios, no se tiene credibilidad por parte de los clubs, no se tiene credibilidad por parte de nadie. Por eso lo que quieren hacer es controlarlo. La Liga paga un dinero por unos servicios a la Federación que es el arbitraje. Y como pagan dinero, creen que tienen derecho a controlarlo. No, tú pagas un dinero por un servicio, pero tú no tienes derecho a controlar nada. Tebas, su sueño húmedo siempre ha sido poner una máquina a arbitrar. Si pudiese, mañana arbitra una máquina. Y lo que quiere no es la independencia, nunca ha querido la independencia arbitral. Es más, si por él fuese, no cobrarían lo que están cobrando. Eso ha sido a través de una lucha y a través de una pelea de los árbitros para llegar al nivel que están. Es decir, odian el arbitraje y lo único que quieren es controlarlo. Y vamos de mal en peor. Y los nuevos ricos pobres no van a decir nada, porque al final de mes van a tener sus 300.000 y les gusta mucho arbitrar, pero no les gusta el arbitraje nada. Y se están dejando robar espacios por intrusos que están viniendo al arbitraje. Al final... ¿Lo quieres así de claro o lo quieres más claro? No, lo puedes decir incluso más alto, pero yo creo que más claro no lo puedes decir. Vale. Yo, desde fuera, veo los 3 nombres y no creo en la mala fe de ninguno de ellos. Pero solo el que me recuerda arbitraje es Teixeira Vitienes. Es el único que fue árbitro de primera división. Gregorio Manzano sabe mucho de fútbol, no me cabe ninguna duda, pero es entrenador. Y Fran Soto, claro, si es el jefe del CTA, pues tiene que estar ahí. Pero claro, Fran Soto pues no tiene un pasado en primera y en segunda división. Que la cuestión no es los nombres, si los nombres que Goyo Manzano ha sido un crack entrenando, que es una persona excelente, que yo le conozco personalmente. Es decir, que yo no voy contra los nombres, voy contra el hecho de que un entrenador esté en el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe, con todos mis respetos, Goyo Manzano de arbitraje? Nada. No sabe ni las reglas. Fíjate lo que te digo, ni las 17 reglas sabe. Es lo mismo, ya te digo yo he visto, seguramente por mi edad, muchísimos más partidos que muchos entrenadores de primera división, pero yo no tengo ni idea de tácticas. Yo, cuando habla nuestro Álvaro Benito en la radio, callo y escucho. ¿Por qué? Porque cada fin de semana nos da una clase. El que es entrenador. Porque cada fin de semana, o cuando habla Kiko de fútbol, cada fin de semana aprendo con ellos. Y ya te digo, y he visto más partidos que ellos seguro. Pues esto es lo mismo. Goyo Manzano, Cuco Ciganda, Negredo, han visto 100.000. En lo suyo, los mejores, sin duda alguna. En lo suyo, los mejores. De arbitraje no tiene ninguno ni idea. Estos son arribistas al arbitraje, intrusos al arbitraje, puestos por la Liga por querer tener cuotas de poder dentro del arbitraje. Y los árbitros, callaos. Y van a seguir callados. Y los árbitros, y van a seguir callados. Y van a seguir callados. Y van a seguir callados. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste. Y tampoco estoy criticando a la Liga, porque si yo fuese Tebas igual haría lo mismo. Si me lo dejan hacer, aquí cada uno hay que ponerse en la piel de cada uno. Si yo sería Tebas diría, bueno, pues mientras me dejen hacer, cuanto más poder tenga, genial. Que no es una crítica, si la crítica es a nuestro colectivo, que está callado. ¿Pero por qué? Porque al final, en todos los gremios, en todos, el dinero lo que te da, ¿qué es? Poder.
y lo que te hace es comprar voluntades. Y tú ahora mismo estás ganando 300.000. Y dices, mientras yo mantenga mi status quo, el arbitraje no me importa nada. Y se está demostrando en esta nueva reestructuración. Se está demostrando en esta reestructuración, es decir, el que pite el próximo día, como has dicho tú, el Celta Alavés o el Alavés Celta o el Murcia... No, Murcia no está por desgracia ni en primera ni en segunda. Cualquier partido, el Oviedo Villarreal. Eso es, el Girona Rayo, que es el primer partido creo que... El Girona Rayo, un árbitro de primera división que ha estado desde los 14, 15 años arbitrando, coge y va a admitir que un entrenador diga tú tienes que pitar este partido o tienes que pitar el otro. ¿Tú crees que un entrenador de primera división admitiría que dentro del comité de entrenadores estuviese un árbitro diciendo pues mira, vais a hacer esto así, 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 así? Pero, a ver, pero ¿de qué? ¿Dónde? ¿Tú crees que a De la Fuente le pone la federación un árbitro al lado y le dice mira, te voy a hacer contigo yo las alineaciones? Métete en tus asuntos. Pero ya te digo, es que vamos de mal en peor. Y esto, que ya te digo que son cuotas de poder. Y yo me río cuando dicen, no, es que queremos independencia para el arbitraje. Sí, claro, queremos independencia para los arbitrajes. Por eso te digo que no es una crítica tampoco ni a la Liga ni a nadie, que cada uno hace lo que le dejan hacer. Pero por favor, que no nos tomen por gilipollas. Queréis controlar el arbitraje. La máquina de la inteligencia artificial va a ser una empresa que tiene la Liga para controlar los datos de los árbitros. Y así seguimos, y así seguimos. Y la Liga lo que quiere, como es la que tiene el dinero, la Liga lo que quiere es controlar todo. Ya ha arribado también a la Federación y como se descuide un día, cuando vaya Louzán a su despacho no va a poder abrirlo. Le va a tener que pedir las llaves a Tebas. Poderoso caballero don dinero, ¿tú cuánto, o los de tu generación, cuánto cobrabais? Creo que unos 25.000, 30.000 euros. No. Échale más o menos, 25, 30.000 euros por ahí. Hace unos 20 años aproximadamente. No, tanto no. 15 años. Hombre, 15 años. 15 años. 15 sí, años. No, porque se empezó al final ya, a ganar algo más. Ahora 300. Pero no, pero te quiero decir una cosa, que ahora son mejores árbitros porque están más preparados, sin duda alguna, pero están mucho más preparados que nosotros, física y técnicamente. Pero lo que les están haciendo a ellos, a nosotros no nos lo hacen. A nosotros no nos lo hacen. A todo esto... Igual es por eso, Igual es por eso también, porque no ganábamos tanto como ganan ellos. A todo esto, Héctor, hablábamos del equipo del CTA que está experimentando cambios. En concreto, ¿se sabe lo que va a hacer Chema Alonso? Va a asesorar a ese comité de expertos, por ejemplo, que van a delimitar cómo se utiliza la inteligencia artificial para el tema de las designaciones arbitrales, para el tema de los ascensos y descensos. Va a tener un papel de asesor en esa parte de desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. El sistema de IA, como dice Iturralde, es una empresa a propuesta de la Liga la que lo va a realizar, y Chema Alonso va a asesorar a Fran Soto y a los miembros del organigrama del CTA que lo necesiten. Es lo que nos aclararon desde el CTA los días posteriores al polémico nombramiento de Chema Alonso, que aparecía, recordemos, en el organigrama a la misma altura que otros grandes cargos. Reconocido madridista. Está bien la aclaración, porque a mí también me han hecho esa aclaración. Y yo ahora ya hago una pregunta a Héctor. Estos 3 nombres que han salido hoy son los que se van a dedicar para las designaciones arbitrales, ¿no? Eso es. Entonces no funciona la máquina de la inteligencia artificial, que era la que iba a poner las designaciones. Yo entiendo que estos 3 son los que interpretarán los resultados de la IA, más los parámetros objetivos determinados por seres humanos, y a partir de ahí elegirán a los árbitros adecuados para el fin de semana. Vale, estos son los que interpretan. Son los que con los resultados sobre la mesa elegirán. Un árbitro de primera división le va a interpretar un entrenador. Sí. Y otras personas más, el presidente de todos los árbitros y un exárbitro con 300 partidos. Fijaos que tenía preguntas a las 12:15 cuando hemos empezado esto. 12:26 tengo el doble de preguntas. Tengo el doble de preguntas. Iturralde, en 10 días te veo por aquí. No sé si volver. Que vuelve a una máquina. Vuelve a casa, vuelve. Yo creo que tengo que hablar con Laura, porque para analizar las polémicas arbitrales, yo creo que Laura tiene que buscar un entrenador. Pues Álvaro Benito, bueno, ¿no?
Claro. Álvaro Benito el Bueno, eso es. Pues nada, Álvaro Benito el Bueno a partir de ahora es el que comenta las jugadas arbitrales y tú, por ejemplo, la táctica. No, yo comento el pádel. Un abrazo, Eduardo. No tengo ni idea. Adiós. Adiós. Un abrazo, Héctor. Hasta mañana, un abrazo. Adiós. En julio de 2024, os llevo a algo más de un año, la candidatura del Mundial 2030 ya otorgada a España, Portugal y Marruecos, anunció la propuesta de sedes. Digo la propuesta porque después las sedes las tiene que oficializar la FIFA. Aquí la decisión la tiene la FIFA. No la tiene ni España, ni Portugal, ni Marruecos. Pues bien, España mandó 11 ciudades candidatas, 11 estadios, mejor dicho. El Bernabéu de Madrid, el Metropolitano de Madrid, el Camp Nou de Barcelona, Cornellá, mandó la Romareda de Zaragoza, mandó Riazor en A Coruña, mandó el Insular de Gran Canaria, la Rosaleda en Málaga, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián y la Cartuja en Sevilla. De ahí no estaban ni Mestalla en Valencia ni Balaídos en Vigo. Después, en marzo, conocimos, por seguir la cronología, unos audios a los que tuvo acceso el diario El Mundo y que advirtieron posibles irregularidades en la designación de sedes con criterios que presuntamente beneficiaron a Anoeta, es decir, a San Sebastián, y perjudicaron a Balaídos, es decir, a Vigo. A continuación, pocos días después, María Tato, la que era responsable de la candidatura española tras la salida de Movínquel y de Fernando Sanz, dijo aquí en El Larguero, después de dimitir, que no había nada irregular. Y lo último es que ayer conocimos que el Concello de Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, con Abel Caballero, su alcalde a la cabeza, encargó un informe jurídico que resuelve exigir a la FIFA la inclusión a Vigo como sede. Ha pasado más de un año y hay ciudades que siguen aspirando a entrar, aunque ahora mismo no estén en ese paquete que mandó la Federación Española de Fútbol el 19 de julio del año pasado. Abel Caballero, alcalde de Vigo, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Y gracias por atender la llamada de Larguero. ¿Siguen peleando para que la FIFA acepte a Vigo? Sí, claro, es que es una evidencia y toda España sabe que aquello fue una tropelía. Aquello hubo una calificación especial, inicial, y en esa calificación Vigo estaba dentro. Y de repente, en un mecanismo que no se sabe cómo, a través de unos emails que no se sabe cómo fueron, y a través de una reunión que dos dicen que no hubo y una dice que hubo, pero tampoco sabe decir mucho más, sin ninguna información, se cambia la calificación y se quita Vigo. Pero fue una tropelía. Fue toda una tropelía. Entonces nosotros, claro, recorrimos y vamos a seguir recurriendo a todos los medios a nuestro alcance para hacer que se cumpla con la normativa y que se cumpla con la legalidad. Entonces encargamos un dictamen y ese dictamen efectivamente extenso, amplio. Por cierto, no es de parte, le dijimos, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Y entonces el gabinete y el estudio de Montero Aramburu pues nos hizo un informe en el que efectivamente dice que Vigo tiene que ser restituido. Habrá quien diga, alcalde, perdón, habrá quien diga que como el informe lo encargaron ustedes, no le iban a llevar la contraria. ¿Algún mal pensado dice eso? Bueno, cualquiera puede decir lo que quiera, pero lo cierto es que nosotros no le pedimos un informe de defensa. Nosotros le dijimos, ¿qué creéis que debemos hacer? Esa fue la pregunta. Pero claro, desde aquella hasta ahora hubo un cambio muy importante. Y es que Málaga renunció. Hace unas semanas. Y por tanto, eso es. Claro, el dictamen arranca diciendo, porque ellos nos lo entregan inmediatamente después de la renuncia de Málaga, diciendo que la renuncia de Málaga debe suponer la inmediata inclusión de Vigo en la lista de las sedes. ¿Por qué? Pues porque somos la siguiente ciudad en la lista cambiada y aún éramos una antes en la lista original y sin cambiar. Y por tanto, el informe señala que Vigo tiene que ser inmediatamente establecida como una de las 11 ciudades sede mundial. De todos modos, a mí, si me lo permites, yo quiero apoyar a Valencia también. Creo que podemos ir a 12, creo que es perfectamente posible y, por tanto, que Valencia esté en la lista. Pero lo que es indudable es que aquel el famoso, que parecía que era una cosa mágica porque cambiaba en media hora para arriba y para abajo, pues se establecía que Vigo estaba en el 11 en el primero y en el 12 en el segundo. Al irse al irse Málaga, estamos en el 11 y, por tanto, el dictamen arranca diciendo no, esto tiene que ser restituido Vigo a la lista de las ciudades precandidatas. Me queda claro que siguen la pelea para que Vigo sea sede del Mundial. Claro, lo que se está preguntando el oyente de Vigo, de Galicia y de España es qué va a hacer ahora. Si va a ir a la FIFA directamente con este informe
o va a ir a la Real Federación Española de Fútbol y le va a decir, venga, va? Bueno, es que el informe nos dice lo que tenemos que hacer. Y el informe lo que nos dice es, en este momento, hay que comunicar a la FIFA que tras la renuncia de Málaga como sede, Vigo debe ocupar su sitio. Y esto se tiene que llevar a la Federación Española, se tiene que comunicar a la FIFA y por cierto, se tiene que comunicar también al Consejo Superior de Deportes. Y además nos dicen que en esa comunicación deberíamos hablar de todo lo sucedido en el proceso de preselección a los efectos que la FIFA considere oportunos. Y por tanto, no abandonamos ninguna posición. Lo que pasa es que en este momento ya priorizamos lo que es obvio, que Vigo en este momento es el 11º en la lista y por tanto, ciudad sede. Tiene que reconocerlo la Federación y la FIFA. La última vez que habló usted con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rafael Luzán, ¿cuándo fue, alcalde? Pues no recuerdo muy bien, creo que en algún partido de fútbol aquí, selección, de la femenina, de la femenina, nos saludamos simplemente. Buenas tardes. ¿Qué quiero decir? Alguien dirá, si se lo tiene que decir a la Federación y la relación del concello de usted en concreto con el Rafael Luzán pues no es la mejor, pues igual no es lo mejor para los intereses de Vigo, no lo sé, pregunto. Es que no va de relación de que sean buenas o malas, va de derechos. Va de quién presentó candidaturas que ganaron y quién no presentó candidaturas que ganaron. Y quién cambió las notas en las que Vigo, a pesar de que nos habían calificado bajo, y eso quedó claro porque tuvimos una reunión en la Federación, a pesar de eso, estaba dentro, era 11ª. Y alguien en una tarde, en una reunión, esta famosa y misteriosa y mágica reunión, que hubo pero que no hubo, pero que se sabe, pero que no se sabe, resulta que Vigo pasa al 12. Ahora volvemos a estar en el 11. Somos la 11ª y, por tanto, esto va de derechos, va de reconocimiento de un proyecto francamente bueno, porque aún no fueron capaces de decirnos por qué Vigo no estaba entre las admitidas. ¿Y no se lo dijeron en mayo cuando fueron? Porque recuerdo que la última vez que atendió el larguero fue después de la dimisión de María Tato. Estuvo una noche aquí en el larguero con Manu Carreño, que recuerdo además perfectamente que empezó aquello diciendo esto es un escándalo. ¿Sigue pensando lo mismo 4 meses después? Es que es un escándalo, es que fue un escándalo todo, porque en aquella reunión hasta parecía que ellos no eran los responsables de la Federación, porque decían cosas como, eso fue antes, y a mí que me da que fuera antes o después. El hecho es que a Vigo le dijeron que tenía una calificación baja en financiación y somos la única ciudad candidata que no tiene ni un céntimo de deuda, la única. De todas, la única que no tiene ni un céntimo de deuda. Y por tanto, pero ya nos contestaron, porque le dejamos allí 100 preguntas, y nos contestaron diciendo confidencialidad, no podemos contestar a nada. Y esto también nos dice el informe, que el principio de objetividad tiene que cumplirse y que por tanto nos tienen que dar la información. E incluso nos dice en algún momento que recurramos pidiendo esa información al Consejo Superior de Deportes y que recurramos a la propia FIFA. Porque la FIFA tiene unos criterios y el criterio de la FIFA es transparencia total. Y por tanto la Federación no se puede escudar delante de ninguna confidencialidad para no ser transparente y no decir qué pasó con todas estas cuestiones. En mayo cuando fueron, ¿usted salió igual que como entró o le dieron alguna explicación? No dieron ni una sola explicación. Incluso negaron cuestiones que teníamos firmadas enseñándole nosotros los emails. Las negaban. Y cuando se las enseñábamos decían, bueno, esto fue antes. Oye, ¿cómo que fue antes? Esto fue la Federación, ¿no? Esto fue los que hicieron el comité de selección, que fue la Federación. Y por tanto, pero ya nos contestaron, dejamos allí como unas 100 preguntas. ¿Y cuántas respondidas? ¿Y cuántas respondidas? Ninguna. Confidencialidad. No se puede responder a nada. Pero hace 20 días. Se plantea incluso llegar a, no sé, ir a la sede de la FIFA, hablar con Infantino, mandar una carta. Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y de hecho nos dicen en este momento que para pedir la inclusión de Vigo, porque estamos en el 11º una vez que se retira Málaga, que también informemos de si son conocedores del proceso de preselección y de todo lo sucedido en el proceso de preselección. Y por tanto, pues vamos a estudiar desde los ámbitos jurídicos y vamos a buscar la vía. Nuestra pretensión es que Vigo sea sede. Eso es lo que queremos. En este momento ya es imbatible que Vigo es sede.
salvo que hagan una tropelía infinitamente más grave que la anterior. Cuestión que confío que no suceda. Alcalde, habrá quien esté escuchando la radio. Es que recuerdo que hace unos meses hubo ciudades que per se decidieron bajarse de ese autobús del Mundial 2030 porque es realmente atractivo ser sede de un Mundial. Por ejemplo, lo hizo Gijón ya hace unos cuantos meses, ya hace bastante, año y pico, y su alcaldesa Carmen Morillón recuerdo que dijo: no se puede hipotecar el futuro de Gijón. Pregunto, ¿está sobrevalorado ser sede del Mundial por todo lo que exige la FIFA, no solo de estadio, de instalaciones, sino también a la ciudad, o no? Nosotros queremos ser sede e hicimos un proyecto que objetivamente ganó. Ganó. Estaba entre los 11 primeros. Y fue lo que tuvieron y cambiaron por mecanismos nunca explicados. Sí, nosotros queremos ser sede. Vigo quiere ser sede. Y no es hipotecar el futuro de una ciudad, ¿no? El hecho de ser mundialista. No, nosotros tenemos unas finanzas. Somos la única ciudad que no tiene deuda. Ni un céntimo de deuda. Y hablo de todas las ciudades. Por cierto, pues podemos tener en este momento en remanentes, en términos más coloquiales, son los ahorros que tenemos, pues como 150 millones de euros. Somos una ciudad muy bien gestionada. Y por tanto, nosotros queremos ser, y además el Celta necesitamos que tenga un estadio de más aforo. Y por tanto, la inclusión de nuestra posición en el Mundial permitirá al Celta tener más aforo. Nuestro aforo es de 30.000 y solo en solicitudes de socios el Celta está por 34 o 35.000. Y por tanto, un estadio con 40.000 de aforo responderá muy bien a la situación del Celta, que por cierto, en Europa este año, y por tanto creemos que es muy bueno para la ciudad, que es muy bueno para Vigo como tal, que es muy bueno para la economía, que es muy bueno para el Celta. Todo marca en esa dirección. Si otros no creen, que se retiren, claro. Hay que recordar que FIFA exige como mínimo un aforo de 40.000 limpios. Es decir, unos 43.500. Efectivamente, en bruto, ¿no? 43.500 plazas en bruto, que son 40.000 limpios para aficionados. Usted que conoce mucho, que sabe mucho, claro, Málaga se ha caído. Y hay dudas, yo he leído, y me imagino que usted lo habrá hecho como yo, acerca de otras ciudades. ¿Cree, por ejemplo, que a Coruña va a llegar? ¿Y que va a llegar bien? Yo no opino. Yo no opino. Yo solo digo que Vigo está en este momento en el puesto 11º y por tanto estamos dentro. Yo quiero que entre Valencia. Yo creo que solidariamente España tiene que permitir a Valencia que sea sede del Mundial después de lo que sufrieron hace no mucho tiempo. Pero lo cierto es que Vigo está dentro. No solo estamos dentro, Álvaro, sino que nosotros sabemos que tenemos que hacer una reforma en el estadio. Otra más. Ampliar un poquito más, claro, hay que ampliar más. Lo preveíamos para 30.000, pero ahora todo señala que tenemos que llegar a 40.000, incluso aunque no estuviéramos en el Mundial. Incluso aunque no estuviéramos, porque el Celta en el último año generó una expectativa en la ciudad magnífica. Yo quiero felicitar a la presidenta y por tanto ya estamos. Yo estoy desviando ya colectores para permitir la ampliación del campo en una determinada dirección, porque también hay una fórmula de la federación, conociendo a algunos, pues hay que pensar siempre lo peor, que es que te admitan cuando no te dé tiempo a hacer la reforma. Y ya estamos con ella. Por si acaso. No, por si acaso no, porque estamos dentro. Déjame que lo diga así de claro, porque estamos dentro. O sea, me da la sensación de que estoy hablando con un alcalde que tiene la seguridad absoluta de que en el Mundial 2030 va a haber partidos del Mundial en Balaidos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, salvo que hagan una tropelía infinitamente mayor que la anterior. Pero el informe señala otras vías de actuación, expose, Tribunal de Defensa de la Competencia, indemnizaciones económicas, multitud de cuestiones, e incluso vía penal. Pero nosotros queremos la vía del acuerdo. Nosotros queremos ir con la Federación, con el Consejo Superior de Deportes y ahora mucho más, porque ahora ya estamos dentro. ¿No descartan la vía penal llegado el caso, alcalde? No, yo hablo del informe. El informe no la descarta. Pues ya está. El informe no la descarta. ¿Y usted acata el informe? No, yo lo que hago de momento es querer cooperar con la Federación y con el Consejo Superior. Mi objetivo es que Vigo esté. Creo que lo tenemos conseguido. Creo que está conseguido. Y déjame que le pregunte, porque ha hablado ahora muy bien de la presidenta del Celta de Vigo, que yo no sé si hace años hubiese dicho lo mismo del que era presidente de Carlos Mourinho. ¿Su relación ahora mismo con la presidenta es mejor que la que tenía con el presidente anterior? Mi relación con la directiva actual del Celta y su presidenta es excepcionalmente buena.
vamos juntos. Por ejemplo, la reforma de Balaídos, las reuniones se hacen en 2 horas, había tiempos que teníamos que esperar un mes. Y por tanto va todo muy bien en la propia reforma y en el tiempo de la reforma, que es muy importante. Y por cierto, quieren ser sede del Mundial también la directiva del Celta y el propio Celta, y quiere toda la ciudad. Esta ciudad es un clamor en el deseo de ser sede y que la ciudad cree que nos descabalgaron con aquellas tropelías y que por tanto fue absolutamente arbitrario, por decirlo de forma suave. Abel Caballero, alcalde de Vigo, gracias por atender la llamada del larguero, por ser tan claro y nada, mándele, no sé, es que hace tanto calor en toda España. ¿Qué temperatura tenemos en Vigo ahora mismo? Porque tengo por ahí a mis padres y me dicen que están a 35 grados ahí en Cangas, que está justo ahí enfrente. Hace mucho calor, sí, en las Rías Baixas. Un poquito más, 36, 37, por ahí andamos. Por ahí andamos. Pero esto es una ciudad maravillosa, llena de gente, y yo invito a toda España que se venga. Oye, ¿han encendido ya las luces? ¿O no? Encendido no, pero ya están preparando las luces, ¿no? Sin duda, estamos arrancando porque el colocar 12 millones de luces LED requiere un tiempo. Estamos ya con el montaje. Así que en Navidades todo el mundo a Vigo. Ya se está preparando el montaje para esa Navidad con muchas luces en Vigo. Alcalde, gracias por atender al larguero. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, alcalde. Abel Caballero. 12:44. Está aquí Pedro Fullana. Hola, Pedro. Abrimos el micro de Pedro Fullana. Muy buenas. Ahí estamos. Me das 3 minutitos y me cuentas lo último del Atlético de Madrid. Por ser tú, te doy 4. 3 partidos en una semana, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Bueno, el de pero mañana partido de entrenamiento. Venga, seguimos. El larguero con Álvaro Benito. 12:48, enseguida estamos en Bilbao, porque ayer abríamos el larguero hablando de Sancet y de esa lesión que parecía fea. Enseguida nos cuenta los detalles Diego González. Antes, Atlético de Madrid jugó, ya sabéis, el domingo en Oporto, cayó 1-0. Mañana juega otro, ¿cómo denominarlo? Partido, entrenamiento, partido. Tú vas a ser uno de los privilegiados que lo va a ver, ¿eh? Sí, es un entrenamiento. Es un entrenamiento entre los equipos de Primera División que van a jugar un partido de 90 minutos con las reglas, teóricamente, de un partido oficial, pero sin serlo. Por tanto, es verdad que habrá algunas licencias. Si hay algún jugador que se lesione, por ejemplo, no va a quedarse un equipo con 10 por mucho que ya hayan salido todos los suplentes que tengan en el banquillo, sino que pueden recuperar cualquiera de los que haya jugado. Puede haber jugadores que no estén en una convocatoria, de hecho no habrá ni siquiera seguramente convocatoria, y algunos de los jugadores del filial del Atlético de Madrid, por ejemplo, se pueden unir a última hora al partido, porque no va a ser un encuentro con una alineación, con una convocatoria, como si fuera un partido oficial. Pero era un poco lo que quería el Rayo Vallecano y también el Atlético de Madrid, trabajar diferentes aspectos en un partido con un rival de Primera División, y hacerlo, pues iba a ser en Vallecas a puerta cerrada. Por eso se mantiene la puerta cerrada en el Cerro del Espino, y como es un partido un poco atípico, pues habrá 15 minutos para entrar los medios de comunicación a poder tomar imágenes, hacer las fotos del comienzo del partido, y a los 15 minutos ni cámaras ni fotógrafos podrán estar en el recinto. Los periodistas, los redactores, sí podremos ver todo el encuentro para informar de lo que pase, porque no se va a poder ver ese partido. El partido de entrenamiento es a las 9, acabará tipo 11 de la noche, a las 11:30. Pedro Fullana, uno de los pocos que va a poder ver el partido, nos contará qué sin ha pasado protagonista, porque tampoco habrá protagonistas de ambos equipos. Pero el protagonista vas a ser tú. Pero bueno, miraremos de contar y de estar más atentos que nunca a lo que pase en el partido, sobre todo porque habrá algunas novedades que va a poner en práctica Diego Pablo Simeone, si hacemos caso a lo que hemos visto ya hoy, que era un poco la confirmación de lo que intuíamos en Oporto. Sabes que en los últimos días una de las críticas al Atlético de Madrid, lo la falta de fútbol. Es la falta de fútbol. Bueno, pues parece dispuesto Simeone a buscar una alternativa, una solución dentro de la plantilla que tiene. Ya no va a esperar a si el Atlético de Madrid va a fichar o no un centrocampista y qué jugadores van a llegar. La liga empieza en breve y hay que empezar a rendir. Y parece que está encontrando la solución en Thiago Almada. Almada tiene muy buen pie, tiene muy buen toque, tiene buena visión de juego, y hoy, por ejemplo, ya ha jugado de interior junto a Johnny Cardoso y a Gallagher, que es el que está jugando en el lugar de Pablo Barrios. Por tanto, esa posición de Almada, más centrado, más de interior, da todo el carril a Ruggeri, y el segundo movimiento es poner a Baena de segundo delantero. Por tanto, el perjudicado a partir de aquí sería Alexander Sorloth, porque el que jugaría como referencia es Julián Álvarez, y por detrás Baena con libertad de movimientos. Por tanto, buscando que Pablo Barrios, cuando esté, Almada y Baena puedan generar el fútbol que le falta al Atlético de Madrid. Fíjate que has dicho Baena sustituyendo a Sorloth y no has dicho Griezmann. O sea, digamos que empieza la temporada siendo... Es que la realidad, Álvaro, claramente es que... suplente a Antoine Griezmann. Bueno, es que el Cholo habló con Griezmann la pasada temporada y le dijo claramente lo que había. Si se quería quedar en el Atlético de Madrid, Griezmann pasaba a ser un jugador de minutos
de calidad en segundas partes. Lo mismo que Coque la pasada temporada. Luego, si empieza a rendir y juega a un gran nivel y físicamente está muy bien, pues va a cambiar la historia y terminará jugando como pasó en su día con Joao Félix, que parecía que no lo quería poner el Cholo y al final se rendía, jugaba como Morata. Se quedó sabiendo que era el tercer delantero y empezó la liga jugando de titular. Si Griezmann rinde, va a jugar a día de hoy. Tiene por delante a Julián, tiene por delante a Sorloz y ahora va a tener por delante a Baena o Alternativa. En esa posición de media punta, que sería la ideal para Griezmann. ¿Sabéis dónde estábamos hace un año los tres? ¿No? Diego González, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tú seguro que O sea, metiendo algún protagonista, ¿no? Algo de Vela. No, de Vela no. A esta hora comiendo una pizza. A la 1 menos 10 de la mañana. El Mercure de Bourget ahí en las afueras de París, ya te digo yo que estaba cerrado. Bueno, todo esto, o si no, grabando una crónica. O sea, tú eres muy de grabar las crónicas, ¿no? ¿Cómo es eso de grabar las crónicas? ¿Pero tú no te levantas a las 6 de la mañana para hacerlas en directo con Sastre? Entramos el año pasado desde París. Anda, claro que sí. Vaya dos reporterazos. Venga, gracias, Pedro. Con el Atlético de Madrid. Con el Atlético Club de Bilbao, ayer abríamos el larguero preguntándonos qué pasaba con Ollán Sancet. Y no sé si el comunicado médico nos deja tranquilos, porque no dice rotura, pero ¿qué dice, Diego? Bueno, pues que yo diría que es el mejor de los males, ¿eh? El informe médico dice que queda pendiente de evolución, es decir, que en principio no se le van a hacer más pruebas por esa lesión de ligamento que ha establecido ya el informe, y que, bueno, si no se le van a hacer más pruebas es que los médicos tienen claro que no hay rotura, ¿no? Entonces, lo ha evitado, la ha esquivado y en principio pues parece que se va a quedar en esa pequeña lesión de ligamento que, eso sí, probablemente le va a impedir arrancar la temporada, y por otros casos similares un par de semanas no le va a quitar absolutamente nadie, pero bueno, ya te digo que ahora mismo, después de la racha que lleva, el rato que lleva el Athletic en esta pretemporada, es como para, bueno, por lo menos aplaudir que Sancet haya tenido este mínimo problema que se supone va a ser esta lesión de ligamentos. Aprovecho y te pregunto, de Aymeric Laporte no hay ninguna novedad, ¿no? Porque como lo de Geray Álvarez, a saber, ahí hay un problema en el eje de la zaga para el Atlético de Bilbao. Más aún cuando hoy también nos han comunicado, Álvaro, que Eguiluz, que era el central, que se iba a quedar también en el primer equipo con tan buena temporada el año pasado en el Mirandés y con muy buena perspectiva, pues va a pasar mañana por el quirófano, porque en el amistoso contra el Racing de Santander sufrió una rotura de cruzado que se ha sabido también en el día de hoy, y mañana pasa por el quirófano, así que se pierde también toda la temporada. Es decir, ahora mismo solamente tira Vivian para empezar la temporada Ernesto Valverde, así que yo no sé si va a echar el resto ya el Athletic para intentar traer lo antes posible a Laporte, o si, pues sobre todo esos 25 millones que cobra el jugador, más lo que quiera pedir luego por su salida el equipo catarí, pues el equipo de Arabia, perdón, pues puede al final dificultar un poco la llegada del central a Bilbao, pero que ahora mismo es acuciante, o sea, hace quizás más necesaria y apremia, ¿no?, que llegue un refuerzo en esa zona del campo. Es un tema interesante y seguramente para hablar en estos próximos días, observar cómo Athletic Club y Villarreal se están intentando seguramente reforzar o están mirando hacia futbolistas de gran nivel, que evidentemente los tienen, pero aún todavía más, teniendo en cuenta que este año participan en la Liga de Campeones. Un abrazo grande, Diego. Otro, hasta luego. Y está por aquí Isa Pacheco. La Isa, buenas noches. Hola, Álvaro, buenas Punto noches. de Carrusel Mercato que no falla ningún día a su cita. A ver, siempre ¿qué es lo más está aquí destacado? presente Carrusel Mercato. Pues mira, te cuento que Mariano Díaz va a ser finalmente jugador del Deportivo Alavés. El ex del Madrid se encontraba sin equipo, se estaba ejercitando con el Club Abazorro y sus buenas actuaciones han hecho que el Alavés haya decidido quedárselo finalmente en propiedad. De un ex madridista a otro, Víctor Chus se marcha cedido del Cádiz al Elche, y el Valencia, que no se había movido demasiado en este mercado, parece que ha encontrado sustituto de Enzo Barrenechea. Se trata del futbolista del Stade de Reims, Baptiste Santamaría. Por Europa, en Francia, cuenta el equipo que el Aston Villa de Unai Emery va a fichar al joven centrocampista del Niza, Evan Gessan, por 35 kilos. La Premier, Álvaro, que no para de gastar y ya se ha rebasado la barrera de los 2.000 millones de euros en fichajes. 2.000 millones de euros. Creo que la Liga Española es en torno a los 400 millones de euros. Otro buen tema de debate. Y en Arabia Saudí en torno a los 200. 200 y pico Arabia, 400 y pico España, 2.100 millones de euros, donde parece que le das una patada a una piedra o a un balón y llueven millones de libras en este caso. Gracias, Isa. Lo mejor del día. Con Ricky Díaz. Con Ricky Díaz. Con Ricky Díaz. Ponlo otra vez, vamos a dejarlo. Venga, ponlo otra vez. Venga, Lucas.
Ahora no le Vamos, dejan. Lucas, no, Qué es que pena. es del Depor y Lo le mejor quiere del un poco día es boicotear con la Ricky secta. Díaz. Que es del Depor, no como tú que eres el Celta. No traerás nada del Celta No, ahora, no, hoy nada no. celeste, Hoy ¿no? te libras, Vale, hoy te libras. hoy me libro. Fíjate que nos vamos a ir hasta Tailandia, ¿vale? La Liga Universitaria de Tailandia, Escuela Secundaria de Tasking Rayón contra el partidazo contra Universidad de la Asunción Rayón. Lo tenemos ahora en el YouTube y en @ellarguero. ¿Qué pasa cuando tú celebras un gol a portería vacía antes de tiempo? Pues que seguramente ese gol, por lo que sea, no acaba en la red y el final es muy triste. Pues ahí está, el defensor, cuando nadie daba un duro por él, cuando ese balón iba a ir a portería directamente, lo que hizo fue salvar a su equipo y, por supuesto, pues hundir en la miseria a ese delantero que falló la ocasión más clara de su vida, tal vez. El gol de Abreu, ¿no? El gol de Abreu, efectivamente. ejemplo. Igual No, tú no, ni ahí- habías nacido en aquella No, yo narración. creo que no. Probablemente. Yo soy bastante Medio de más los joven 90. que ¿Tú tú, te acuerdas, es no? verdad. Fullana, el gol de Abreu, Sí, el gol de hombre, Abreu, claro. el gol de Abreu, anda que no te acuerdas. ¿Sabes a quién me ha recordado ahora Ricky, Fulli? ¿A Me ha quién? recordado a la persona que ocupaba antes más tiempo ese lugar en el que estás tú, antes de Iturralde González, que era... Tú le conociste. Yo le conocí. Manolete. Manolete. Lo sabía. Digo porque lo Manolete, sabía. cuando entraba con De la Morena y después con Carreño a la 1:27, pues hacía como has hecho tú ahora mismo, que miraba hacia otro lado, no miraba al micro y demás. Pero bueno, que no pasa nada, un pequeño pero porque detalle. estoy que no pendiente pasa de la nada. pantalla que tienes ahí. Y Una cerraba el programa pantalla. como tú. Estás haciendo un programa de éxito. y aquí está. Anda, Mira. tira. Venga, hasta luego. En @el larguero está lo mejor del día es con Ricky Díaz. Gracias a los que han hecho posible este larguero. Enseguida con Julia Molina Alfaro, hoy para hablar de atraer. Hacéis promos muy chulas, ¿eh? A ver cuando nos dais algunas lecciones a los del larguero. Enseguida, como digo, el Faro con Julia Molina. Mañana volvemos los del larguero a las 11:30. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.